Es para mí un gusto presentar a Edgar Gutiérrez Suárez, estudiante del posgrado en matemáticas de la unidad de Ixtapalapa, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y nos va a presentar el tema algunos resultados de módulos multiplicación sobre anillos invariantes izquierdos con multiplicación conmutativa de ideales. Adelante, Edgar. Muchísimas gracias, Liz, y bueno, agradecer a los que están presentes. Y bueno, en esta ocasión yo voy a hablar de algunas cosas que pues ya tengo escritas en la tesis. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar de algunos resultados de módulos de multiplicación sobre anillos invariantes izquierdos, ¿sí? Con multiplicación conmutativa de ideales. Y bueno, también voy a hablar de marcos espaciales asociados a un módulo multiplicación. Bueno, cabe señalar que este trabajo o tesis está inspirado en el artículo de los doctores Jaime Castro, José Ríos y Gustavo Tapia, ¿sí? El artículo es un artículo reciente del 2018 y bueno, la idea es complementar este artículo y bueno, decir pues un poco más acerca de estos módulos de multiplicación, ¿no? Porque son, me parece que son muy bondadosos, ¿sí? Y bueno, encontramos algunas motivaciones que provienen de algunos aspectos de la teoría de anillos, como el concepto de ideal primo, el concepto de ideal semiprimo, el espectro primo de un anillo, ¿sí? También de algunos tipos de anillos muy conocidos por Lisbeth, los anillos fuertemente armónicos y los anillos de Gelfand. Bueno, en esta charla hablaremos de los módulos de multiplicación, cómo se definen los módulos de multiplicación, conceptos de su módulo primo, su módulo semiprimo, el espectro primo de un módulo, sobre un anillo R. Hablaremos también de algunos resultados de módulos de multiplicación sobre anillos invariantes izquierdos con multiplicación conmutativa de ideales que generalizan algunos resultados en el artículo de Castro, Ríos y Tapia, ¿sí? Bueno, mencionar que los anillos, ¿qué son los anillos invariantes izquierdos? Bueno, un anillo se dice que es invariante izquierdo si todo ideal izquierdo es derecho. Y bueno, no necesariamente son conmutativos, entonces, pues eso es muy bueno. Bueno, también estamos interesados en estudiar propiedades y resultados que se dan en la teoría de anillos y ver si se pueden obtener versiones análogas en la teoría de módulos exclusivamente para los R-módulos multiplicación, ¿sí? De tal manera que cuando consideremos el caso M igual a R, bueno, pues recuperemos todo lo que sabemos de la teoría de anillos. Hablaremos de algunas conexiones de Galois y veremos cómo algunas de estas pues influyen en resultados importantes. Y por último, presentaremos algunos marcos que van a resultar ser espaciales asociados a un módulo multiplicación, donde marcos es un concepto reticular. Bien, para esto necesito introducir notación. Rmod va a denotar la categoría de R módulos izquierdos, ¿sí? R siempre lo voy a considerar un anillo asociativo con 1. Sigma M es una subcategoría plena de remódulos cuyos objetos son isomorfos a submódulos de módulos M generados. Lambda M denota la retícula de submódulos de M. Se sabe que esta es una retícula completa, modular y superiormente continua. Y lambda FDI de M pues son todos los submódulos de M, tales que son submódulos totalmente invariantes de M, ¿sí? También esta es una, bueno, resulta ser que esta es una subretícula de lambda de M. Y bueno, dado N un submódulo de M, decimos que es un submódulo totalmente invariante de M si
f de n está contenido en n para todo f endomorfismo de n, ¿sí? Bien, preliminares, hay que recordar que es un copo. Un copo es una pareja, ¿sí? Una pareja donde P es un conjunto no vacío y esta desigualdad es un orden parcial, es decir, es una relación que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Ahora, dados dos copos, decimos que una función es un morfismo de copos si preserva el orden. Es decir, se cumple esta condición para todo A y B en P. Y decimos que F es un isomorfismo de copos si es proyectiva y se cumple esta condición, ¿no? Bueno, de hecho, esta no es una definición, más bien es una equivalencia a ser un isomorfismo de copos. Ahora, una retícula es un copo, tal que cada pareja de elementos A y B en P, pues tiene supremo y tiene un ínfimo. Una retícula completa va a ser un copo, tal que todo su conjunto de P tiene supremo e ínfimo. Y cuando tengo una retícula completa, entonces tiene, digamos, un 1 y un 0, ¿no? Y bueno, dadas dos retículas, ahora decimos que una función es un morfismo de retículas si preserva ínfimos y supremos. Y un isomorfismo de retículas, una función f es un isomorfismo de retículas si f es biyectiva y es un morfismo de retículas. Y bueno, conexiones de Galois, creo que muchos de los que estamos presentes aquí conocemos este concepto. Bueno, sin embargo, lo voy a presentar. Y bueno, voy a dar una versión que es alternativa, ¿no? No es la definición original, es una definición alternativa. Y bueno, dados dos copos, entonces una conexión de Galois isótona es una pareja de funciones a una que le llamo f, que va de p en q, y una función g, que va de q en p, tales que f y g preservan el orden. Y la segunda condición me está diciendo que f compuesta con g infla, ¿no? O sea, bueno, cumple que para todo p, p es menor o igual que f seguido de g de p. Y la otra composición decimos que desinfla. Bueno, también podemos definir lo que es una conexión de Galois antítona, ¿sí? Y en este caso, f y g invierten el orden y como segunda condición, las dos composiciones inflan. Y bueno, cuando uno tiene una conexión de Galois, se vienen una serie de consecuencias. Yo les voy a hablar de alguna de ellas que voy a estar ocupando. Entonces, si tengo una conexión de Galois isótona, se demuestra que la imagen de G coincide con el conjunto de puntos en P que son fijados por la composición F seguida de G, ¿sí? Además, se muestra que la imagen de G es un sistema de cerrados, ¿sí? Donde, bueno, un sistema de cerrados es un subcopo de P con una propiedad. Y bueno, del otro lado, la imagen de F, coincide con el conjunto de puntos en Q, ¿sí? Que son fijados por la composición G seguida de F, ¿sí? Se demuestra que la imagen de F es un sistema de abiertos. Y bueno, en esta situación existe un isomorfismo de copos entre la imagen de G y la imagen de F. Cuando tengo una conexión de Galois antítona, entonces imagen de G es un sistema de cerrados en P y lo mismo sucede con la imagen de F. La imagen de F es un sistema de cerrados en Q. Y en este caso existe un antiisomorfismo de copos entre las imágenes. Bien, bueno, voy a introducir lo que son los módulos multiplicación y bueno, voy a presentar algunos resultados
¿sí? De módulos multiplicación sobre anillos invariantes izquierdos con multiplicación conmutativa de ideales. Bueno, en 1981, Barnard introduce a los módulos multiplicación sobre anillos conmutativos. Entonces, dado un módulo M, decimos que M es un módulo multiplicación si todo su módulo n de M es de la forma I por M para algún ideal bilateral del anillo R. Y bueno, en la literatura existen muchos artículos, ¿sí? Trabajos acerca de módulos multiplicación sobre anillos conmutativos. Bueno, aquí enlisté algunos. Todos los que están aquí enlistados, bueno, sí me he tomado la molestia de checarlos, pero principalmente yo he checado este artículo del BAST con Patrick Smith y algunos de Patrick Smith. Y bueno, para el caso de anillos no conmutativos están los trabajos de Askar Tuganbaev. Bueno, yo solo conozco estos dos. Y bueno, con estos tres, con estos y con los de Smith, he basado mi trabajo. Ahora, ejemplos concretos de módulos multiplicación. Todo módulo simple es un módulo multiplicación. Y ahora si tomo el grupo abeliano ZP a la n para algún primo p y alguna n mayor o igual que 2, entonces este grupo abeliano como z módulo es un módulo multiplicación. Sí, bueno, es módulo multiplicación porque todo su módulo de m es de la forma una potencia del primo p menor o igual que n, ¿sí? Multiplicado por el módulo ZPN. Y bueno, se ve que la retícula de M pues es esta cadena finita, ¿no? Ahora, si tengo un anillo conmutativo y M es un R módulo finitamente generado, entonces M es un módulo multiplicación, sí y solo si M es casi proyectivo, dúo y coatómico, ¿sí? Decimos que un módulo es dúo si todos sus submódulos son totalmente invariantes, y decimos que un módulo M es coatómico si todo su módulo propio está contenido en algún submódulo máximo de M, ¿sí? Entonces, este es un resultado de Aboulay. Ahora, propiedades muy generales, bueno, casi muy generales de los módulos multiplicación, es que todo módulo multiplicación es dúo, ¿sí? Es decir, que la retícula de submódulos de M coincide con la retícula de los submódulos totalmente invariantes. Ahora, si R es un anillo conmutativo, entonces todo R módulo multiplicación genera a sus submódulos. Todo cociente de un módulo multiplicación es módulo multiplicación, no así con los submódulos. Y bueno, todo módulo multiplicación sobre un anillo conmutativo es coatómico. Bien, entonces, como dije al inicio de la charla, se iban a presentar algunas conexiones de Galois. Bueno, si tomo un anillo arbitrario y un R módulo, M, y considero las retículas ideales de este anillo y la retícula de submódulos de M, entonces observamos que si definimos estos dos morfismos, ¿sí? Lambda, que va de la retícula de ideales del anillo a la retícula de submódulos del módulo, definido de tal forma que a cada I le asocia el submódulo I por M, ¿sí? Para cada I, esto lo hago para cada I ideal del anillo. Y si defino a mu, que va de lambda de M a la retícula de ideales del anillo, ¿sí? Definido de la siguiente forma. Si a cada submódulo le asigno este ideal, que resulta ser bilateral. Este ideal es el conjunto de todos los elementos del anillo que multiplicados por M se quedan contenidos en N. ¿Sí? Entonces uno observa que estas funciones
forman una conexión de Galois isótona, ¿sí? Es decir, preservan lambda y mu, preservan el orden. Esta infla y la otra composición desinfla. Bueno, observaciones que hago acerca del morfismo lambda es que en general preserva supremos, pero en el artículo de Patrick Smith, en este artículo, prueba que si R es un anillo conmutativo y M es un R módulo multiplicación fiel, entonces lambda es proyectiva y es un morfismo de retículas. Más aún, prueba tu Gamba-Ev que lambda es un isomorfismo de retículas, si solo si M es un módulo multiplicación fiel finitamente generado sobre un anillo conmutativo. Y bueno, en tal caso, lambda y mu son inversas una de la otra, ¿sí? Y entonces con esto, Castro, Ríos y Tapia, una de las cosas que prueban es que bajo ciertas condiciones, los ideales primos de un anillo conmutativo se corresponden con los submódulos primos de un módulo multiplicación y viceversa, ¿no? Aún no he definido lo que es ser un módulo, submódulo primo, más adelante lo voy a hacer, pero más aún, bajo ciertas condiciones, hay una correspondencia biunívoca entre los ideales de un anillo conmutativo y los submódulos primos de un módulo multiplicación. Bueno, ¿qué pasa si cambiamos la retícula de ideales de un anillo por esta retícula? La retícula de este anillo cociente, donde Rm denota al anulador del módulo en R. Entonces, se puede ver que estas nuevas definiciones, bueno, estos nuevos morfismos, son tales que cuando el anulador del módulo es 0, entonces estas coinciden con las anteriores, ¿sí? Entonces, bueno, si se define phi de esta forma, ¿sí? Y si se define de esta forma, bueno, se prueban que estas dos asignaciones están bien definidas y, bueno, observamos que este nuevo par forma una conexión de Galois isótona, ¿sí? Es decir, preservan el orden y las dos, y bueno, la primera infla y la segunda composición desinfla. Bien, bueno, en general, phi preserva supremos y algo que prueba tu Gamba-Ev en este artículo de módulos multiplicación es que si M es un módulo de multiplicación sobre un anillo invariante izquierdo con multiplicación conmutativa de ideales, entonces phi es proyectiva. Y algo que prueba también es que phi preserva ínfimos, y por lo tanto es un morfismo de retículas. Bueno, también prueba que phi es un isomorfismo de retículas y solo si M es un módulo multiplicación finitamente generado sobre un anillo invariante izquierdo con multiplicación conmutativa de ideales, ¿sí? Y en tal caso, phi y psi son inversas una de la otra. Y bueno, entonces, en particular, si M es fiel, entonces yo recupero, o bueno, yo observo que lambda coincide con phi y mu coincide con psi. Y entonces, bueno, la pregunta natural que uno se hace es que bajo estas condiciones, entonces uno podría demostrar, bueno, si nos hacemos la pregunta de que bajo estas condiciones, ¿será cierto que habrá una correspondencia biunívoca entre los ideales? Ahora estoy pensando en un anillo invariante izquierdo con multiplicación conmutativa de ideales, ¿sí? Entonces me hago la pregunta de que seguirá siendo cierto que seguirá habiendo una correspondencia entre los ideales de este anillo y los submódulos de un módulo multiplicación. La respuesta es que sí.
Y bueno, para eso necesito definir lo que es ser, necesito la noción de un submódulo primo en un módulo. Entonces, para eso yo introduzco un producto, ¿sí? La definición está dada por Vican, y bueno, dice lo siguiente, que si tomo un R módulo M y dos submódulos de M, entonces el producto es igual a la suma de todas las imágenes de K bajo F, donde F corre en todos los R homomorfismos que van de M en L, ¿sí? En particular, si M es igual a R, entonces el producto anterior de ideales coincide con el producto usual de ideales en un anillo, ¿ok? Observo que este producto, bueno, es un caso particular de la siguiente situación. Si agarro dos remódulos izquierdos, entonces este producto es, eh, bueno, tiene dos entradas, entonces en la primera entrada puedo poner un submódulo de M y en la segunda es tomar un submódulo de X y como resultado ese producto va a caer en la retícula de submódulos de X, ¿sí? Y si además, si n es un submódulo de M fijo, entonces esto es un preradical. Y bueno, si K es un submódulo totalmente invariante de M, entonces este preradical coincide con este preradical, el preradical alfa MK. Ahora, bueno, algunas propiedades que cumple el producto con un módulo multiplicación es que para cualesquiera dos submódulos de M, entonces este producto es conmutativo. Para cualesquiera tres submódulos de M, este producto es asociativo. Y si yo tomo un submódulo de M y una colección de submódulos de M, entonces el producto se distribuye sobre la suma de esta colección de submódulos por la derecha. En general, este producto sí distribuye, el producto sí se distribuye sobre la suma por la izquierda, ¿sí? Y sí, bueno, y en general estos resultados no se cumplen para un módulo arbitrario, para cualquier módulo. Bueno, algunos resultados que hemos notado, ¿sí? Bueno, principalmente el primero y el segundo resultaron de estudiar otro producto, ¿sí? Que define John Beachy en el artículo de módulos semi-inyectivos y M-ideales primos, ¿sí? Entonces, el primero y el segundo, digamos que resultan ser una consecuencia de estudiar precisamente el otro producto que define Beachy. Sí, entonces estos resultados pues son muy ocupados. Ahora voy a definir lo que es un submódulo primo. Entonces para eso tomo un remódulo izquierdo M y me fijo en un submódulo pero que sea totalmente invariante de M. Entonces decimos que n es un submódulo primo de M si para cualesquiera dos submódulos totalmente invariantes de M tal es que su producto está por debajo de P, entonces K está por debajo de P o L está por debajo de P. Decimos que M es un módulo primo si el submódulo 0 es un submódulo primo de M. En particular, si M es igual a R, entonces la definición anterior coincide con la definición usual de primos en un anillo. ¿Sí? Esta definición nuevamente está dada por Vican, Jamborg, K y Nemec. Ahora, si R es un anillo y M genera todos sus módulos, entonces todo su módulo máximo es primo. ¿Sí? En general, este resultado no es cierto para cualquier módulo, pero para un módulo multiplicación, esto es cierto. Y bueno, así como se define el concepto de su módulo primo, se puede definir el concepto de su módulo semiprimo
y se prueba que estos están caracterizados como una intersección de submódulos primos de M. Y ahora que ya tengo una noción de primo, entonces defino lo que es el espectro primo de un módulo M. Y se define como todos los submódulos totalmente invariantes de M, tal que K es un submódulo primo de M. Bien, entonces, como les decía, entonces Castro, Ríos y Tapia prueban que los ideales de un anillo conmutativo se corresponden con los submódulos primos de un módulo multiplicación y viceversa. Los ideales, los submódulos primos de un módulo multiplicación se corresponden con los ideales primos de un anillo conmutativo. ¿Ok? Y bajo ciertas condiciones, la correspondencia es biunívoca. Y bueno, entonces, como consecuencia de lo que les hablé al inicio, es que efectivamente los teoremas, al menos estos teoremas, que prueba Castro, Ríos y Tapia, pues se pueden generalizar, pero para anillos más generales, como son los anillos invariantes izquierdos con multiplicación conmutativa de ideales, ¿sí? Entonces, estos resultados siguen siendo válidos para este tipo de anillos. Entonces, la demostración no es como tal directa, usando los morfismos phi y psi. Hay que probar algunas otras cositas, pero entonces los resultados anteriores de Castro, Ríos y Tapia, bueno, siguen siendo válidos para este tipo de anillos que no necesariamente son conmutativos, ¿sí? Bueno, el teorema en amarillo es para los submódulos semiprimitivos. Sí, la correspondencia sigue siendo válida para ideales semiprimitivos y submódulos semiprimitivos. Bueno, el teorema en rojo es para un módulo o multiplicación, ¿sí? Sobre un anillo invariante izquierdo, ¿sí? Con multiplicación conmutativa de ideales, muestra que submódulos primos se corresponden, bajo ciertas condiciones, los submódulos primos se corresponden con ideales primos, ¿no? La correspondencia aquí ya es biunívoca y entonces, bueno, repito nuevamente los resultados presentados en el artículo de Jaime Castro, Ríos y Tapia siguen siendo válidos para módulos multiplicación sobre anillos invariantes izquierdos con multiplicación conmutativa de ideales. Entonces, estos resultados y otros, por el momento no los voy a presentar, siguen siendo válidos para este tipo de anillos que son, pues, no necesariamente conmutativos. Bueno, ahora les voy a hablar de algunos marcos espaciales, ¿sí? Asociados a un módulo multiplicación. Para eso necesito una motivación y la motivación viene de álgebra conmutativa, es decir, dado un anillo conmutativo R, considero el espectro del primo del anillo, ¿sí? Que son todos los ideales que resultan ser primos. Y denoto como semp de R a todos los ideales de R, tales que I es un ideal semiprimo de R unión R. Entonces se prueba que si R es un anillo conmutativo, entonces este conjunto es un marco, ¿sí? Donde marco lo voy a definir a continuación, y más aún, este conjunto es isomorfo al marco de abiertos del espectro primo de un anillo, ¿sí? Bueno, marco espacial también lo voy a definir a continuación, pero lo interesante de esto es ver, ¿sí? Si a este teorema se le puede dar una versión análoga, pero ahora para módulos.
en particular para módulos multiplicación. Y bueno, es lo que voy a hacer, ¿no? Para esto necesito definir lo que es un marco, y entonces, dada una retícula completa, decimos que A es un marco si A satisface lo siguiente. Entonces decimos que A es un marco si el ínfimo se distribuye sobre el supremo para toda A en A y todo su conjunto X de A. Y bueno, un ejemplo por excelencia de un marco que viene precisamente de la topología, ¿sí? Consideramos un espacio topológico arbitrario, y entonces considero O de X como la colección de abiertos del espacio, es decir, tomo a la topología, y entonces se demuestra, o bueno, es claro ver que O de X, ordenado con la contención usual de conjuntos, es una retícula completa, ¿sí? Donde el supremo viene dado por la unión, ¿sí? ¿sí? La unión ¿sí? La unión de los U de alfa. Y bueno, el ínfimo para cualquier colección de abiertos se define como el interior, ¿sí? De la intersección de los U de alfas, ¿sí? Donde el interior, recordemos que es el mayor conjunto abierto que contiene, en este caso, a la intersección de los U de alfas, ¿sí? Entonces, con esto, O de X es una retícula completa, y bueno, se prueba que es un marco, y a este marco se le conoce como el marco de abiertos del espacio topológico X. Ahora, un marco espacial, ¿sí? Un marco, perdón, se dice que es espacial si es isomorfo al marco de abiertos de algún espacio topológico X. Ahora, una definición de cuantal es la siguiente. Dada una retícula completa A, decimos que A es un cuantal si A posee una operación binaria, ¿sí? Que resulta ser asociativa, y es tal que el producto se distribuye tanto por la derecha como por la izquierda para cada A y B en A, y para cada X y Y conjuntos de A, ¿sí? Esta definición se le atribuye a Mulvey, ¿sí? Cuando propuso usar a los cuantales para el estudio del C estrella álgebras no conmutativas, con el propósito de comprender bueno, fundamentos de mecánica cuántica. Decimos que es un cuantal derecho si existe un elemento E en A, tal que E multiplicado por A, ¿sí? Es igual a A para cada A en A. Y bueno, análogamente decimos lo que es un cuantal izquierdo. Y si A es un cuantal derecho e izquierdo, entonces decimos simplemente que A es un cuantal bilateral. Ahora, un ejemplo de una retícula completa que resulta ser cuantal es, me fijo en un monoide, y entonces considero el conjunto potencia de ese monoide ordenado por la contención, y entonces resulta ser una retícula completa, ¿sí? Donde el ínfimo, pues, es la intersección de conjuntos, y el supremo es la unión de conjuntos. El vacío es el elemento menor, y G es el elemento mayor, ¿sí? Entonces, además, podemos definir un producto en este conjunto de la siguiente manera. Entonces, el producto X por Y se define como el conjunto de todos los X por Y, tales que X y Y están en G, para cualesquiera X y Y conjuntos de G. Y entonces esta operación, pues, es asociativa y satisface las leyes distributivas de la definición de cuantal, porque el producto anterior, pues, hereda del monoide. Todo marco es un ejemplo de un cuantal, donde el producto simplemente es tomar el ínfimo. Y bueno, algo que prueba Castro, Ríos y Tapia es que para un anillo conmutativo y un R módulo multiplicación, entonces la retícula de submódulos de M con este producto
es un cuantal bilateral, ¿sí? Bien, ahora voy a considerar una topología, la topología de Zariski para un módulo multiplicación, ¿sí? Entonces considero el espectro primo de M y entonces le voy a dotar de una topología. Entonces, para esto ya se tiene probado que si M es un módulo multiplicación, entonces el espectro de M es un espacio topológico cuyos subconjuntos cerrados pues están dados de esta forma, ¿sí? Y bueno, así como se define una topología de conjuntos cerrados, para el espectro de M, pues se puede definir una topología de conjuntos abiertos para el espectro primo de M, ¿sí? Eh, bueno, quisiera comentar que el espectro ya ha sido estudiado, pero para módulos dúo, ¿sí? Aboulail ha estudiado el espectro primo de un módulo dúo, ¿sí? Entonces, en particular, ha estudiado el espectro primo de un módulo multiplicación, ¿sí? Y bueno, se puede pensar que se tiene esta función, ¿sí? Es decir, a cada submódulo de M le asocia un conjunto cerrado, precisamente le asocia el conjunto de todos los primos en M que contienen a N, ¿sí? Y se nota entonces que esta función, si yo tomo dos submódulos de M, tales que N está contenido en K, entonces esta función invierte el orden, ¿sí? Entonces, bueno, pues se puede obtener una construcción recíproca de B de la siguiente manera. Entonces defino a I como que va del conjunto potencia, ¿sí? Del espectro primo de M a la retícula de M, ¿sí? Y a esto lo defino como a cada colección de submódulos primos de M, yo le asigno la intersección de todos sus elementos que viven en A. Entonces observo que esta función pues invierte el orden. Y bueno, con esto, entonces B e I como invierten el orden y son tales que los dos inflan, entonces la parejita B de I forma una conexión de Galois antítona, ¿sí? Nuevamente esta situación pues viene de la teoría de anillos, ¿sí? De álgebra conmutativa. Y bueno, en esta ocasión estoy interesado en estudiar los puntos fijos de este operador, del operador IDB. Entonces, para eso voy a definir lo que es el radical de un submódulo de M. Entonces, si n es un submódulo totalmente invariante de M, entonces se define el radical de n como la intersección de todos los primos en M que contienen a n. En particular, el radical de 0, como se sabe que es un submódulo totalmente invariante, entonces el radical de 0 es la intersección de todos los primos, ¿sí? De M. Y bueno, si no consideramos cuestiones técnicas, entonces si M no contiene submódulos primos, entonces que contienen a N, entonces bueno, voy a definir el radical de N como M. En particular, el radical de M se define como M, ¿sí? Sí, entonces, para caracterizar a los puntos fijos de ambos operadores de esta conexión de Galois, pues observo lo que me dice el siguiente lema. Si n es un submódulo de M, entonces lo que resulta de aplicarle a n el operador IB es precisamente, como resultado me va a dar el radical de n, ¿sí? Y por otro lado, si tomo una colección de primos en M, entonces lo que resulta de aplicarle el operador BDI, pues es precisamente la cerradura del subconjunto A en el espacio topológico, el espectro de M, ¿sí? Entonces con esto
yo puedo saber quiénes son explícitamente los puntos fijos de ambos operadores cerradura, ¿sí? Entonces, si tengo un anillo y M un remódulo multiplicación, entonces N es un punto fijo de este operador, si solo si N es un submódulo semiprimo de M. Y A es un punto fijo de este operador, si solo si A es un conjunto cerrado en el espacio topológico espectro de M. Entonces, como consecuencia, al tener una conexión de Galois, entonces existe un antisomorfismo entre imagen de B y la imagen de I, ¿sí? Donde la imagen de B, bueno, se sabe que coincide con el conjunto de puntos en el espectro, ¿sí? Que son fijados por el operador B de I, ¿sí? Y similarmente la imagen de I coincide con el conjunto de puntos en lambda de M, tales que son fijados por el operador cerradura, bueno, sí, por la composición B seguida de I, ¿sí? O sea, son todos los submódulos semiprimos. Y entonces, si identifico a la imagen de I como el conjunto de submódulos semiprimos de M, entonces hago la siguiente notación. Introduzco esta notación, semp de M, como la imagen de M unión M, ¿sí? Entonces, bueno, yo sé que si L es una retícula completa, entonces todo sistema de cerrados de L es cerrado bajo ínfimos. Entonces, en esta situación, este conjunto, ¿sí? Resulta ser una semirretícula completa, por lo tanto es una retícula completa, donde el supremo está dado como tomar el supremo de X y a eso aplicarle el operador I de B, ¿sí? Y bueno, o sea, se puede ver que este supremo en realidad es el radical de la suma de todos los submódulos que pertenecen a X. Bien, y entonces como consecuencia, he probado dos cosas. La primera es que efectivamente le he dado una versión análoga de lo que sucede para un anillo conmutativo, ¿no? Es decir, le he dado una versión análoga ahora a un módulo que resulta ser módulo multiplicación, y más aún he probado que este conjunto, el conjunto de los ideales semiprimos, es un marco. Y bueno, también se prueba que este marco es un marco espacial, es decir, es isomorfo al marco de abiertos del espectro de M, ¿sí? Entonces, bueno, este resultado ya se sabía por uno de los, por el artículo de Castro, Ríos y Tapia. Bueno, otros ejemplos de marcos. Si tomo un anillo y M un remódulo multiplicación, entonces del teorema anterior, SEM del módulo cociente es un marco espacial para cada submódulo N de M, ¿sí? Sí, porque se sabe que todo cociente de un módulo multiplicación es un módulo multiplicación. Y bueno, otro resultado que aparece en el artículo de Castro, Ríos y Tapia es que si R es un anillo conmutativo y M es un R módulo multiplicación fiel y es tal que cumple esta propiedad, entonces estos dos marcos son isomorfos como marcos, ¿sí? Y entonces lo que uno prueba es que este resultado sigue siendo válido para un anillo invariante izquierdo con multiplicación conmutativa de ideales, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que prueban es que estos autores, ¿sí? Castro, Ríos y Tapia, es que este conjunto, el conjunto de todos los abiertos de esta forma, forman una base de conjuntos abiertos
para la topología de Zariski del espectro primo de M. Entonces también prueban que bajo ciertas condiciones para un módulo multiplicación sobre un anillo conmutativo, el espectro de M es homeomorfo al espectro de su anillo adjunto. También prueban que si M es finitamente generado, es equivalente a que el espectro primo de M sea compacto. Caracterizan a los subconjuntos compactos de la forma UDN en términos de los submódulos finitamente generados de M y caracterizan a los irreducibles de la forma UDN en términos de los submódulos uniformes de M, ¿sí? Entonces, bueno, una de las cosas que también hicimos es probar, bueno, lo siguiente. Ahora, si además M resulta ser fiel y es tal que se cumple esta condición, entonces la base es una base de conjuntos abiertos, pero además resultan ser compactos. Algo que también notamos es que, bueno, hicimos una caracterización a los subconjuntos densos de la forma UDN en términos de los módulos esenciales de M, ¿sí? Y bueno, finalmente si M es fiel y cumple esta condición, entonces el espectro de M es un espacio topológico espectral, ¿sí? Donde un espacio topológico es espectral si es homeomorfo a el espectro primo de algún anillo conmutativo con la topología de Zariski. Hochster introdujo esta definición y más aún caracterizó a tales espacios. Bueno, y entonces esto ya se sabía que el espectro primo de M es espectral porque Castro, Ríos y Tapia probaron que el espectro primo de M es homeomorfo al espectro del espectro primo de R, donde R es su anillo adjunto. Y bueno, finalmente quisiera presentar el otro marco espacial asociado a un módulo multiplicación. Y para eso necesito definir lo que es ser su módulo primitivo y semiprimitivo de un módulo M. Bien, ahora las siguientes definiciones aparecen en este artículo de Mauricio Medina, Ángel Saldívar, la profesora Lisbeth Sandoval. Y bueno, esta definición, bueno, me ha servido a mí para determinar otro marco espacial asociado a un módulo multiplicación. Y bueno, entonces, si considero un R módulo M y un submódulo N de M, entonces decimos que N es un submódulo primitivo. Si N es el anulador en M de algún módulo simple en la categoría sigma M. Entonces decimos que también decimos que M es un módulo primitivo si el 0 es un submódulo primitivo, ¿sí? Un submódulo N de M es llamado submódulo semiprimitivo si N es una intersección de submódulos primitivos, ¿sí? Entonces lo que hemos notado, Lisbeth y yo, es que si M es un módulo multiplicación, si K es un submódulo máximo, entonces K es de esta forma y por lo tanto K es primitivo, ¿sí? Bueno, entonces antes de esto, pues voy a considerar cuestiones técnicas y es que si M es un módulo, entonces ¿cómo aseguramos que el conjunto max de M sea no vacío? Bueno, pues basta considerar que M sea un módulo coatómico, ¿sí? Donde un módulo coatómico, ya lo había mencionado, es que todo su módulo propio de M esté contenido en algún submódulo máximo de M. Entonces, ejemplos de módulos coatómicos están los módulos finitamente generados, los módulos semisimples, los módulos multiplicación sobre anillos conmutativos o anillos invariantes izquierdos con multiplicación conmutativa de ideales. Y también los módulos semiperfectos son ejemplos de módulos
coatómicos, ¿sí? Entonces, bueno, se prueba, bueno, más bien Tuganbaev ha probado que si M es un módulo o multiplicación sobre un anillo arbitrario, entonces el conjunto max de M es un espacio topológico cuyos subconjuntos cerrados pues están dados de esta forma, ¿sí? Es decir, tiene una topología como la de Zariski, y bueno, se prueba que así como se dan los subconjuntos cerrados que forman esta topología, se puede dar una topología para conjuntos abiertos, ¿no? Y los conjuntos abiertos entonces están dados de esta forma. Y bueno, yo respeto la notación que él da, ¿sí? Pero ahí, bueno, y se puede entonces nuevamente pensar en una función, ¿sí? A cada módulo, su módulo de M le corresponde un cerrado. Entonces pienso que lo anterior lo puedo ver como una función, ¿sí? Y observo que esta función invierte el orden, ¿sí? Ahora, para esto se puede obtener una construcción recíproca de la siguiente manera. Ahora defino J como que va del conjunto potencia del conjunto máximos de M a la retícula de M, y a cada submódulo, a cada colección de máximos en M, le asocio la intersección de todos los elementos que viven en esa colección A. Y observo que esta función también invierte el orden, ¿sí? Entonces, para esto, bueno, bueno, entonces estas dos funciones van a resultar ser una conexión de Galois antítona, pero antes de estudiar los puntos fijos, defino lo que es el siguiente conjunto. Entonces, dado un módulo M y un subconjunto N, entonces, perdón, su módulo N, entonces defino el siguiente conjunto. Entonces defino N estrella como la intersección de todos los máximos K que contienen a N, ¿sí? En particular, 0 estrella es el radical de Jacobson del módulo M, ¿sí? Y bueno, si no considero, valga la redundancia, en consideraciones técnicas, entonces, bueno, si M no contiene su módulo máximos K que contienen a N, entonces N estrella es igual a M, y en particular M estrella es igual a M. Entonces, algo que también necesitamos probar es que para un módulo multiplicación, si tomo un submódulo de M, entonces N estrella, por definición, bueno, es la intersección de todos los máximos que contienen a N, pero lo que se prueba es que esta intersección es precisamente la intersección de todos los anuladores en M del módulo cociente M módulo K, donde K es su módulo máximo de M que contiene a N, ¿sí? Y entonces, en este caso, N estrella es igual a una intersección de submódulos primitivos, ¿sí? Y entonces N estrella es un submódulo semiprimitivo, ¿sí? Entonces, bueno, ya había comentado, entonces tengo una conexión de Galois antítona, y entonces me interesa saber quiénes son los puntos fijos del operador J seguido de N. Entonces, para eso me auxilio de este lema, ¿sí? Me dice que si tomo un anillo y M un remódulo multiplicación, entonces lo que resulta de aplicarle a N J seguido de, perdón, CDL seguido de J, pues me está dando N estrella, ¿sí? Y del otro lado, si tomo una colección de submódulos máximos, entonces lo que resulta de aplicarle el operador CLJ es precisamente la cerradura de ese conjunto en el espacio topológico max de M, ¿sí? Y entonces con esto yo caracterizo a los puntos fijos de ambos operadores cerradura. Entonces,
El inciso 1 me está diciendo que n es un punto fijo de este operador, si y solo si n es un submódulo semiprimitivo, ¿sí? De m. Y bueno, el inciso 2 me está diciendo que una colección de, perdón, A es un punto fijo de este operador, si solo si A es un conjunto cerrado en el espacio topológico max de M con la topología como la de Zariski. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces con esto, como consecuencia, entonces la imagen de CDL y la imagen de J, existe un anti-isomorfismo entre ellos. Nuevamente introduzco esta notación. Identificamos primero a la imagen de J como el conjunto de submódulos semiprimos de M y entonces introduzco esta notación, ¿sí? SP de M de M son todos los submódulos semiprimitivos unión M. Y entonces nuevamente yo sé que si L es una retícula completa, entonces todo sistema de cerrados de L es cerrado bajo ínfimos arbitrarios. Entonces eso lo aplico a esta situación y entonces este conjunto resulta ser una semirretícula completa y por lo tanto es una retícula completa donde el supremo de cualquier colección de semiprimos viene dado por esta forma, ¿sí? Que precisamente es la suma de todos los módulos, submódulos n que viven en X estrella, ¿sí? O sea, es decir, es la intersección de todos los submódulos máximos que contienen a la suma de los submódulos n que viven en X, ¿sí? Y entonces con esto pruebo que si R es un anillo y M es un R módulo multiplicación, entonces probamos que este conjunto, bueno, si esta retícula es un marco y más aún, este es un marco espacial. Es decir, esta retícula es isomorfo al marco de abiertos del conjunto máximos de M, ¿sí? Y bueno, ya para finalizar con esto, para un módulo multiplicación, entonces se pueden dar condiciones para que, perdón, me voy a regresar. Entonces con esto, yo he probado que para un R módulo multiplicación, entonces se pueden dar condiciones para que el espectro, ¿sí? Primo de M sea un espacio topológico normal, ¿sí? En términos de esta retícula, ¿no? Que es la retícula de todos los submódulos semiprimos de M, ¿sí? Y entonces estoy en la búsqueda de demostrar que ocurre algo similar para esta situación, ¿ok? Para esta situación. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Edgar. ¿Alguien tiene preguntas para Edgar? Yo tengo una pregunta. Antes de que definieras submódulos semiprimitivos, Sí. había una U que no supe qué era. La U de un submódulo. Ok. Aquí, ahí. Ya te pasaste. No, creo que era una antes. Quizá al inicio, Edgar. Esa. Ahí, esa U que mencionas, U de N. Ajá. ¿Qué cosa es U? Es un abierto. Pero en general la función, Edgar, creo que te tienes que regresar un poco antes. Ok. ¿Y antes hasta dónde? Donde mencionas las funciones U y B, ¿no? Creo que... es que, bueno, aquí está. Ahí quedó, sí. Nada más Ajá. mencionaste B y te faltó y quizá... Ya, es que sí son los abiertos. Sí, es que la que interviene en la conexión de Galois es la B, pero tiene su contraparte de
Sí, Sí, Con luz la U abierta. es la de regreso. Ajá. Ok. Y la otra es, ¿qué cosa era un anillo invariante izquierdo? sí, bueno, lo definí al principio. Un anillo se dice que es invariante izquierdo si todo ideal izquierdo es derecho. Ok, ya. ¿Sí? Y la otra condición es que la multiplicación de los ideales sea conmutativa, ¿verdad? Sí, La que mencionas. Ajá. sí, sí, sí. Así ejemplos concretos de un anillo invariante izquierdo con multiplicación conmutativa de ideales, la verdad no, en este momento no sabría decirle. Sí, pero bueno, es algo más general, ¿no? Es algo que no necesariamente es un anillo conmutativo, ¿no? Sí. No sé si tengan otra duda. Pues yo te iba a preguntar lo mismo, que si tenías un ejemplo de un anillo de esos. No, bueno, lo que sí sé, ejemplo de un anillo invariante izquierdo es el anillo de los cuaterniones. O sea, es un anillo que todo ideal izquierdo es derecho. Y bueno, sabemos que este anillo pues no es nada conmutativo, ¿no? Ajá, pero tiene Pero no, multiplicación. eso sí no sé. Sí, Creo ejemplos que, como, ajá, bueno, no estoy muy seguro, pero hay un libro que se llama Non-Commutative Noetherian Rings de McConnell and Robson. ok, Y de ahí vienen unos anillos que se llaman de Asano. Lo que recuerdo de esos anillos es que sí tenían multiplicación de ideales conmutativa, pero no sé si cumplen lo de ideal, lo de invariante. sí, Entonces podrías checar esos. ok, gracias, sí, Y también aquí en esto, donde está la presentación ahorita, sí, pues una precisión ahí, porque como que tú dices que el teorema es de Abul, ¿cómo se llama? Abulai. Abulai. Abulay. Ujú. Ajá, pero, o sea, él tiene su teorema para su espectro, ¿no? Que no Sí, necesariamente es el mismo espectro que el tuyo, que ahorita estás trabajando. sí, Entonces aquí pues, la referencia no tendría que ser exacta, no tendría que ser esta, sí, porque claro, nosotros, tú estás trabajando con los primos de Pepe y Castro, ¿no? sí, Y Abulail trabaja con otro tipo de primos. Entonces, sí, pues nada más ahí como que la precisión es que ese no sería exactamente el teorema. La sí, referencia más bien. sí, más bien, exacto, sí, no sería la referencia. Y ya, nada más. ¿Alguien más tiene algún comentario para Edgar? Nada más en el artículo de Jaime y Pepe y Gustavo, ahí no mencionan los semiprimitivos, ¿verdad? No, 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 sí, justamente, tampoco, ajá, tampoco habla de este último marco espacial que encontramos. sí, justamente, bueno, para completar lo que mencionó Edgar, la motivación de estudiar los módulos multiplicación, en este caso, que no necesariamente es sobre anillos conmutativos, sino buscar las condiciones que se generalizan, pues viene un poquito de generalizar lo que ha estado trabajado por Jaime y Pepe y Gustavo, de manera que podamos relacionarlo en algún momento, tanto con los prerradicales como lo que se ha estudiado con Mauricio y Ángel. Y bueno, en el sentido de la, de la referencia de Abulay, quizá hay una imprecisión en la referencia, o sea, si hay un trabajo más general, un artículo más general de Abdullah, donde trabaja o menciona cómo puedes darle un espectro a una retícula y no necesariamente menciona cuáles son los primos. Sí. Ajá. Esto último que mencionas está en el artículo que aparece aquí abajo de la pantalla, ¿o es otro artículo de Abulay?
Es que Apulay tiene varios. Este precisamente, como lo mencionó Mauricio, no es exactamente. O sea, hay una imprecisión en la referencia. Sí. Sí, porque o sea, usualmente, bueno, hasta donde recuerdo, hay dos tipos de submódulos primos que puedes considerar. Unos son los que nosotros estudiamos, que es con la definición de Vican, que es vía los radicales, bueno, que lo puedes considerar como si fuera de cierto modo radical. Y la otra definición, que es una que es dada por Downs y que usan mucho, que es en términos de anuladores del cociente del módulo con el submódulo dado. Sí, recuerdo más o menos bien. Ajá. O sea, la idea o la motivación también tiene que ver esto, pues, como conectarlo con eso de las conexiones de Galois, ¿no? Que nos pueden dar información. Por ejemplo, en el caso de los morfismos lambda y mu que estudió Patrick Smith y después que han sido generalizados por Tugambaev, también hemos estado estudiando un poquito de eso con Edgar. Yo tengo una duda, una pregunta. Sí, dime. Cuando demuestras que un marco es espacial, ¿das el homeomorfismo en específico o hay algún resultado general que te diga cuándo un marco es espacial? Sí, exacto. Aquí la demostración es directa. Ah, ok, pero Sí. no, ¿tú sabes si hay algún resultado así que te diga bajo qué condiciones, digamos, un marco es espacial? Bueno, digo, no sé, yo pregunto. Creo que lo que te refieres es espacial o espectral, Valente, porque son dos cosas distintas. Bueno, el espectral te lo da el teorema de Hochster, ¿no? Ajá. Sí, pero hay una definición, ¿no? Que son como 4 incisos. Y espacial es justo lo que mencionó Edgar, que un marco marco de abierto es un espacio topológico, ¿no? Algo así. Sí, exacto. No sabría decirte si hay una condición. Ok. Bueno, también hemos estudiado a los módulos multiplicación sobre los anillos locales uniseriales, pero no, en esta ocasión no los hemos incluido. Entonces, yo creo que próximamente a ver si los incluimos porque encontramos pues buenas, algunas cosas importantes. Ok. En los locales, perdón, ahorita que mencionas eso, en los locales uniseriales no se cumple la condición de multiplicación conmutativa de ideales. Sí, exacto. Todo es lo que notamos, que todo anillo local uniserial es un anillo invariante izquierdo con multiplicación conmutativa de ideales. Ajá, aunque no sea conmutativo, ¿no? Ajá, exacto, aunque no sea conmutativo. Por ahí, pues ahora que mencionas eso, creo que Silvia había encontrado un ejemplo de un anillo local uniserial no conmutativo, no es fácil. No Ok. sé si ya lo han visto. No. No, apenas estamos explorando esa parte. Sí, si le escriben a Silvia, creo que ella tiene la referencia. Es un artículo de un japonés, pero pues no me acuerdo del autor. Sí. Y bueno, pues entonces eso daría un ejemplo, ¿no? De anillos con esas condiciones y no conmutativos. Sí. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas para Edgar. No, nada más echarle porras, que siga trabajando. Sí, gracias. Bueno, entonces, si nadie tiene más preguntas para Edgar, entonces le damos las gracias y le damos su aplauso. Gracias.
Sí, bueno, y espero ya en un futuro presentar pues más resultados, ¿no? En una próxima charla. Felicidades, Edgar. Gracias, profe. Muy bien. Se nota que estás avanzando muy rápido. Muy bien. Sí. Gracias. Muchas gracias por conectarse y Mauricio, muchas gracias por las sugerencias y también después te escribimos para ver si nos puedes ayudar a complementar pues eso, ¿no? Sí, que necesitan algo, es que... Sí, gracias, muchísimas gracias por todas las observaciones que me han hecho. Y también gracias a Rogelio, que también le está dando, le está transmitiendo una referencia. Y justo es lo que iba a mencionar, ¿no? Así de esta tesis, pues, que tratamos de conectarla con conexiones de Galois y estamos próximos a ver, explorar la parte de los anillos locales universales que estudió Silvia y los radicales, pero seguimos en camino todavía. Pues es que es una tesis que está en coasesoría con Rogelio, ¿no? Entonces, esperemos que sigan saliendo más cosas. Es un gusto. Nos vemos. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Estén muy bien, cuídense mucho. Gracias a todos. Gracias a todos, hasta luego. Próxima. ¿Quién habla en la próxima? Cierto, la siguiente sesión, que es la sexta, que es la que cierra estas seis charlas virtuales del semestre 20P, no sé, 20P, primavera. Es con Isabel del CIMAD de Mérida. Ella trabaja en el tema de superálgebras de Lie, ¿no? Entonces en el 18 de noviembre, en 15 días, es la de Isabel. Y para cerrar el año, que va a ser en diciembre, si me acuerdo bien, creo que es el 16 de diciembre, es el miércoles de la semana 2 de diciembre, que termine el año, va a ser la primera charla del semestre 20O, y el profesor Luis Miguel Villegas va a presentar su plática. Con eso terminaríamos el año. Entonces todavía faltan dos, y si están interesados en asistir, pues estaría muy genial.